Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, bien, muy bien, muy contentos de tenerte aquí. Eh, voy a empezar con un tema que es bastante, tiene mucho que ver con lo que es nuestra profesión. Y bueno, entiendo que desde que llegaste, de que volviste de España, que ya vamos a hablar de eso, eh, tuviste bastante encima del tema y es la convocatoria que hiciste en la Cámara, la Comisión de Libertad de Expresión, ya que, según tu mirada, y la compartimos, atentan contra derechos constitucionales y también afectan lo que es el trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? Me gustaría ver un poquito eh, tu visión parece grave esto, ¿no? No, sí, me parece que lamentablemente en Argentina se están naturalizando comportamientos en cabeza del propio presidente de la Nación, que según el informe de FOPEA es el principal agresor de los Ujú. medios y de los periodistas, ¿no? Con descalificaciones diarias en sus posteos, en la red X, ¿no? Pero también en sus discursos públicos. Por lo cual, con todos los diputados opositores que integramos la Comisión de Libertad de Expresión, de la cual yo soy vicepresidente primero, Ujú. estamos solicitando una convocatoria para el próximo jueves a las 10 de la mañana. Entendemos que el presidente de la comisión, que es un diputado integrante de la Libertad Avanza, no va a convocar a la comisión, por eso estamos en un proceso de autoconvocatoria para poder visibilizar esta situación que vos bien describías, que se vincula, por un lado, a la agresión constante de los periodistas, por eso estamos invitando a las entidades periodísticas, a los medios de comunicación y a los periodistas en términos individuales, para que puedan participar de una reunión, porque a eso se le suma la decisión del último día de cerrar la oficina de comunicación o la sala de periodistas de la Casa Rosada, ¿no? Y que hace algunas semanas se había tomado una decisión en similar camino, que era restringir el acceso de algunos medios y de algunos periodistas a la Casa Rosada. Entonces me parece que son todos estos pasos vinculados a la agresión constante por parte del Poder Ejecutivo Nacional a los medios. Y creemos que el Congreso Nacional, por un lado, tiene que visibilizar esta problemática, tiene que darle un espacio de expresión a los distintos medios de comunicación y después que puedan ser aprobadas las distintas medidas a partir de los consensos que logremos construir. Y esta y estas avanzadas, ¿no? Tan agresivas, tan violentas y antidemocráticas, en mi punto de vista, hoy se da sobre nuestra profesión, nuestros medios y demás. Eh, pero ¿quién te dice que mañana no se les ocurra ir avanzando sobre otros sectores? Y si estamos naturalizando, ¿m? Las cosas de la manera que acá no pasó nada, bueno, corremos el peligro de ir profundizando todo este modus operandi del gobierno nacional sobre distintos sectores y realmente van a quedar restringidas muchas garantías constitucionales, ¿no? Sí, en este presente censurar no es prohibir, censurar es amedrentar, es intentar acallar a partir de la agresión, Ujú. ¿no? Y que esto implique que cuando una persona está frente a una computadora escribiendo un artículo o un periodista está frente a un micrófono, una cámara, piense dos veces antes de realizar la crítica, porque viene una andanada de insultos en cabeza del presidente, ¿no? Porque ahí estamos hablando inclusive de quien tiene la máxima responsabilidad política en la Argentina, es el principal actor en términos de las agresiones. Eso lo confirma el informe de FOPEA, ¿no? Ujú. Que demuestra entre el 2023-2024 y entre el 2024-2025 un crecimiento interanual de más del 50% de las agresiones a los periodistas, ¿no? Y lo más preocupante no solo es eso, sino también que el principal agresor es el propio presidente de la Nación, ¿no? En el último año casi el 40% de las agresiones estuvieron en cabeza del propio Javier Milei. Entonces, naturalizar esto implica una enorme responsabilidad, ¿no? Creo que tenemos que ser responsables en ese sentido de levantar la voz, de acompañar a los medios de comunicación desde un presidente de la nación y un gobierno que agrede principalmente a los periodistas,
pero también que agrede a empresarios, agrede a dirigentes de otras fuerzas políticas, y que creo que ese nivel de agresión crece principalmente a partir de la ausencia de resultados concretos. Cuanto más desesperados, cuanto más nerviosos están, ¿no? Empiezan a hacerse más manifiestos los comportamientos antidemocráticos que tiene Javier Milei y estas expresiones políticas con sus matices en distintos países del mundo. Bueno, ya quedan muy pocos días para que reciban al jefe de gabinete. ¿M? Claro, el miércoles. El miércoles, ¿no? Sí, Entiendo que acompañado... de Ah, Javier Milei, ayer se confirmó a la tarde. sí, lo dijo el propio presidente, no tenemos por qué creerle porque tantas cosas dice, pero bueno, démoslo por bueno. ¿Qué esperás que suceda ahí? O sea, ¿cuál es tu, al menos tu posición personal? Bueno, por supuesto la compartirás con tu bloque, ¿no? Pero es bastante, ¿cómo decir? Se va a plantear, creo que un clima de agresión, la agresión como defensa. Al menos eso es lo que hemos podido recoger con los poquitos que te cuentan algo de lo que va a pasar ese miércoles. Y bueno, y toda una sociedad que espera que este buen señor eh, diga algunas, muchas cuestiones que todavía nos faltan saber de cómo pudo desarrollar su vida económicamente en todo lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, ¿cómo estás esperando ese momento? Me parece que puede haber un No, antes y un después de eso, ¿no? sí, primero me sorprende, me parece casi milagroso que Adorni siga siendo jefe de gabinete, ¿no? Para mí es incomprensible porque la ausencia de explicaciones claras son altamente preocupantes, ¿no? Y Ujú. todos los días vemos una inconsistencia adicional, que habla, por momentos uno pensaría de un lumpen, ¿no? Porque se ve que se hizo de algunos mangos y, y rápidamente se fue a comprar propiedades, Sí. ¿no? Y no puede explicar de dónde salieron esos dineros, que claramente no son a partir del trabajo en el sector privado, no son a partir de una consultoría o que da clase, sino no puede explicar el origen de esos fondos. Y la verdad que parece ser una película clase B, una comedia, ¿no? Porque todos los personajes que han aparecido son personajes por momentos divertidos, extraordinarios, ¿no? La escribana, las jubiladas, las policías, ¿no? Toda gente muy generosa que va prestando dinero a un funcionario público como Adorni, ¿no? Nadie puede creer Ah, esto, es ¿no? Por imposible. eso uno dice que es milagroso que lo estén sosteniendo. Y creo que el gobierno, y esto se va a ver, no tengo dudas, el día miércoles, está en una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque por un lado se vislumbran, y lo sufrimos como sociedad, los peores resultados de este modelo económico, ¿no? Y cada día que pasamos, la Argentina sigue cayendo por este tobogán que parece no tener fin, ¿no? Y que responde en parte la aceleración de esta realidad económica a las decisiones del propio gobierno de Javier Milei. Pero eso se le suma en la tormenta perfecta, no solo en el ojo social por la pérdida de calidad de vida, sino también por todas las deficiencias éticas, para decirlo de una manera, de sus funcionarios, ¿no? Todo lo vinculado a la agencia de discapacidad, todo lo relacionado también, ¿no? Al jefe de gabinete y sus inexplicables propiedades y vacaciones que no puede justificar por sus ingresos, vuelos privados, ¿no? Vida de rico y un funcionario público que cobraba menos de $2.500 por mes, ¿no? Entonces, me parece que esa tormenta perfecta también va a ir de la mano, como planteabas vos, de una política agresiva, ¿no? Estoy en el barro, quiero llevar todos al barro. Eso dicen que así se está preparando Adorni, seguramente con información privilegiada, con información de cada uno de los diputados en términos de sus ingresos, de su patrimonio, información que me parece lo va a tratar de utilizar para generar confusión, Sí, ¿no? Más claro. allá que debería explicar cómo se hace esa información un funcionario público. Ahora, creo que todos los diputados y diputadas no tenemos que tener miedo, tenemos que ir a la discusión, recibir los golpes desesperados que pueda arrojar el jefe de gabinete en sus últimas horas al frente del cargo, y a partir de eso
no dar la discusión pública y no solo hablar de su inexplicable patrimonio, crecimiento patrimonial y ostentosas vacaciones, sino al mismo tiempo que empiece a dar también algunas explicaciones de otros casos de corrupción en cabeza de otros funcionarios, pero principalmente que explica algunos aspectos del ajuste educativo, del ajuste a las prestaciones para personas con discapacidad, del ajuste en el mantenimiento de las rutas, del ajuste a la educación obligatoria, ¿no? De estas cosas irracionales que está desplegando este gobierno tan cruel. Nicolás, ¿cómo estás? Soy Antonio Lizano. Te llevo un poco ¿Qué tal, Antonio? al peronismo. ¿Cómo crees que se debe resolver la elección del próximo candidato del peronismo? ¿Debe haber una gran interna? ¿Cómo te imaginás eso en un momento clave, además, como bien estabas hablando con Fernando, de la caída del gobierno de Milei? El peronismo parece una opción lógica, como siempre. ¿Cómo te imaginás esa resolución? Sí, yo comparto lo que viene sosteniendo el senador por la provincia de San Juan, Sergio Uñac, que tenemos que crear una gran interna abierta que permita que el peronismo sea la columna vertebral de una fuerza opositora para ir al 2027 con un programa claro, que creo también que uno de los desafíos que tiene el peronismo es romper la conurbanización de la política en Argentina, que parece ser que lo único que importa en este país es lo que ocurre en la ciudad y el primero y segundo cordón del Gran Buenos Aires, y que yo creo que el desarrollo y el futuro de la Argentina está en su integración territorial, en sus economías regionales, y que es tiempo también que haya algún dirigente que venga con una tonada distinta a intentar conducir de una manera diferente, mucho más federal, los destinos de Argentina, y que una interna va a revitalizar, ¿no? Yo acompaño en ese sentido a Sergio Uñac, me parece que sería importante una interna, por ejemplo, entre Sergio Uñac y Axel Kicillof, y algún otro dirigente, gobernador. Cuantos más sean los que participen, más robusta va a ser la propuesta del peronismo, porque esto va a implicar que va a haber muchos dirigentes recorriendo cada una de las 23 provincias, la ciudad de Buenos Aires, discutiendo Claro. con las fuerzas vivas, con la sociedad, construyendo colectivamente el programa, y el que gane integre a las otras expresiones políticas. Quien salga primero sea nuestro candidato a presidente o presidenta, y quien salga segundo sea el candidato a vicepresidente o vicepresidenta. Me parece que nos va a dar una fuerza enorme para a partir de ahí enfrentar dos modelos sociales distintos que nos permitan hacernos cargo de nuestras equivocaciones del pasado y que podamos también interpelar a la sociedad a una agenda futura. Cuando en algún momento parecía que las PASO podían correr peligro, cosa que ahora entiendo que ya no sucede más, UNIAC planteó un esquema interna, digamos, al estilo americano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Norteamericano, para ser más preciso, de los Estados Unidos. Estadounidense. Estadounidense, vamos a hablar claro, porque norteamericano también hay otras naciones. Bueno, pareciera que finalmente vamos a tener paso, con lo cual es algo bastante, yo creo que fundamental, imprescindible para el peronismo, sobre todo en esta etapa, porque la PASO siempre ordena. Y a partir de eso, eh, recién hablabas también de una interna entre Kicillof y Sergio Uñac, y bueno, y ahí decir, bueno, particularmente tuviste la oportunidad de acompañar a Axel Kicillof a esta gran cumbre que se desarrolló en Barcelona, la- el anterior fin de semana. Me gustaría que, ya que te tenemos acá en el programa, que nos cuentes un poquito, ¿no? Más allá de lo que trascendió acá, ¿cuál fue tu mirada de ese armado, a mi entender, muy importante? O sea, que contuvo a Lula, a Claudia Sheinbaum, digamos, a Gustavo Petro, tres de las cuatro potencias de América, ¿no? De América Latina estoy hablando. Así que, bueno, no me parece un tema menor. Lo único que lamentamos que la Argentina no haya estado con su máxima expresión, que es el presidente, que reniega de eso, reniega de los BRICS, reniega de todo lo que a la Argentina le hace falta integrar. Y bueno, ¿qué viste, qué sentiste en esos 2 o 3 días en Barcelona, donde hubo una actividad realmente importante de paneles, de muchos expositores de gran nivel,
y bueno, y la participación de Axel, ¿no? Y primero un solo aspecto, Fernando, que a mí me preocupa. Yo no descarto que el gobierno consiga los votos para eliminar las PASO, ¿no? Ajá, Porque ha presentado este proyecto de reforma sí, política, que además es un proyecto que creo que sería un enorme retroceso, porque es un paso a la privatización de los partidos políticos, sí, ¿no? claro. Porque elimina las restricciones que tiene el financiamiento privado y reduce el financiamiento público, ¿no? Inclusive al estilo estadounidense, permite el financiamiento, entre comillas, independientes de estos grupos de presión, ¿no? Que van a poder hacer campañas a favor o en contra de un candidato y no se va a imputar a los recursos que usa una fuerza política, ¿no? Que sabemos que tiene una enorme influencia para quebrar los procesos electorales también en Estados Unidos. Así que yo creo que es muy preocupante, por eso creo, y lo hablamos mucho con Sergio Uñac, que frente a este peligro, que quizás el gobierno logra los consensos para eliminar las PASO muy cerca de fin de año, nos Ujú. puede dejar a nosotros sin una herramienta Claro. para definir los liderazgos electorales. Por eso tenemos que ser muy atentos a ver qué otro instrumento podemos llegar a tener, porque no depende solo de nosotros, No, está más claro. allá de nuestra opinión contraria a eso. Ahora, en Barcelona, yendo a tu pregunta, me parece que es muy importante demostrar que hay otros caminos en la humanidad, ¿no? Mucho más en algo que atravesó todo el Congreso, que es la guerra, ¿no? Claro. Que es la inestabilidad global, ¿no? Irán, el Líbano, estuvo presente constantemente, ¿no? Me parece lo que ha ocurrido en Gaza, me parece que todo eso también estuvo presente porque vemos que estamos viendo un enorme retroceso con Estados Unidos e Israel a la cabeza en lo que son los ataques unilaterales, ¿no? Y me parece que ahí hay un marco de enorme preocupación, de generación de inestabilidad, de muertes innecesarias, cuando la respuesta en términos del derecho internacional tiene que ser los organismos multilaterales, tiene que ser las Naciones Unidas, tiene que ser el Consejo de Seguridad. Y el problema es que hay un miembro del Consejo de Seguridad que en vez de promover el diálogo es quien lidera los procesos de guerra. Entonces me Claro. parece que ahí es muy importante ser consciente de esto y después asumir la construcción colectiva de lo que deben ser respuestas en el marco de los desafíos que tiene la humanidad. Los desafíos que tiene la humanidad frente a la concentración de la riqueza, cada vez más problemática, los desafíos que tiene la humanidad frente al impacto tecnológico y el mundo del trabajo, ¿no? Frente a la inteligencia artificial. Me parece que son múltiples aspectos que tenemos que discutir desde una mirada popular, de una mirada progresista, y estos encuentros en ese sentido son muy importantes porque sabemos también las deficiencias que muchas veces los gobiernos tienen frente a las corporaciones globales, ¿no? Que tienen la capacidad muchas veces de modificar los marcos regulatorios, de atacar a los gobiernos, y eso se ve claramente, por ejemplo, en Europa, y lo vemos con Pedro Sánchez, como a partir de una decisión de regular con inteligencia a las redes sociales, a estas corporaciones, recibe el ataque frontal de los propietarios de estas compañías. Claro. Sí, bueno, no, hoy leí un artículo sobre el rol y el papel de estos grandes monstruos de la tecnología en lo que es el neocolonialismo, ¿no? Sí. Evidentemente es como la columna vertebral y no y bueno, y tienen algunos socios y actores políticos en países que son eh, muy potentes en materia bélica. ¿M? Y bueno, que ya directamente están como saltando todas las líneas rojas. Me pareció que salió muy fortalecida, al menos, o era la intención, o eran los ejes, ahí en Barcelona, el tema de la paz, el tema de la democracia, ¿m? Y el tema del respeto a el derecho internacional. Me parece que fueron como los tres ejes que se trataron de potenciar justamente, vos lo decías recién también de alguna manera, Exacto. frente a esta ofensiva que directamente no repara en nada y bueno, y hace lo que quiere con nada, el más fuerte es el más capito y bueno, y bánquensela, ¿no? Bueno, sí, es un enorme retroceso en términos del derecho internacional, que sea la agresión lo que determine la correlación de fuerzas, ¿no? Ujú. Y creo que eso estuvo muy presente y como planteabas vos, es muy importante que
3 de las 4 principales economías de América Latina hoy están gobernadas por fuerzas progresistas que levantaron la voz por la paz, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Tanto Lula, Sheinbaum como Petro, ¿no? Representan eso. Obviamente que a Argentina se le presenta un enorme desafío porque nunca en nuestra historia nuestro país ha adoptado una política internacional tan denigrante como la que tenemos en el presente, ¿no? De sumisión absoluta a la agenda de los Estados Unidos y del Estado de Israel, ¿no? Y inclusive cuando uno ve el comportamiento de la Argentina en las votaciones de Naciones Unidas en la década del 90, cuando se hablaba de relaciones carnales, no había un acompañamiento unánime, subordinación absoluta como tenemos hoy a la agenda principalmente de Israel y los Estados Unidos, y ni hablar del papelón, ¿no? de Javier Milei en la visita a Israel, festejando, cantando con un criminal de guerra como es Netanyahu, que tiene pedido de captura internacional por parte de la Corte Internacional Penal, ¿no? Me parece que todo esto lo tenemos que decir. Yo particularmente como condeno, ¿no? el terrorismo, el ataque el 7 de octubre a Israel, ¿no? Me conmueve lo que ocurrió ese día, las escenas, el ataque a las familias. También condeno, ¿no? La respuesta al terrorismo de Estado por parte de Israel en todo el territorio de Palestina, en Cisjordania y también en la Franja de Gaza. Sí, condenamos como lo hicimos en este programa y lo hacemos siempre, ¿no? Cualquier acto terrorista. Sí. Desde, no sé, el 11 de septiembre, Atocha, en Moscú, en el teatro, el año pasado, decenas de muertes, en todos lados. El terrorismo, nada, y lamentablemente el terrorismo tiene financiamiento, tiene equipamiento, tiene instrucción, de algunos países que realmente están muy comprometidos justamente entre lo que no queremos que suceda. A ver, Nico, tengo un último tema y es volviendo acá a nuestro país. Y tiene que ver con la situación en las escuelas, ¿no? La escalada de violencia. Nadie del gobierno sale a decir una palabra, nadie se hace cargo. A ver, el discurso del odio, que promueve el gobierno nacional, pareciera ser, creo que seguramente es uno de los causantes, o al menos algo que le da plafón a todo este tipo de actitudes. ¿O me equivoco? No, yo creo que corre los límites, ¿no? La violencia en cabeza del presidente corre los límites de la agresión, Ujú. ¿no? Y me parece lo que tiene que haber es un marco de fuerte articulación. La verdad que es injustificable la ausencia del Estado Nacional en un marco de coordinación con todas las jurisdicciones, Ujú. ¿no? Que no podemos subestimar la problemática, no de los casos extremos solo, de lo que puede ser, como ocurrió con el tiroteo, el asesinato en Santa Fe, Ujú. ¿no? Que también nos conmueve a todos, sino en términos de la violencia general, ¿no? Que es una violencia creciente y esa expresión también se ve en nuestras escuelas. Y necesita un abordaje que trasciende la escuela, más allá que darle instrumentos de organización, instrumentos económicos también a la escuela para que enfrente esos desafíos en articulación con las provincias y con las familias. Ahora, también creo que la violencia extrema se relaciona, en el caso de los tiroteos, ¿no? Que afortunadamente en la Argentina los podemos contar con los dedos de una mano, a dos aspectos que son centrales. Por un lado, que la Argentina retome todos los planes de desarme de la población, ¿no? Y por el otro lado, el control más estricto de aquellas armas legales que generalmente la tienen las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, porque en todos los casos, los asesinatos en las escuelas, en Argentina y en los Estados Unidos y en todos los países, o en la casi de manera unánime, las armas son armas legales registradas, Ujú. que son sustraídas por menores a un adulto del hogar. Entonces, por eso tenemos que tener un fuerte control y todas las alertas y todo el abordaje que necesitamos para este marco de prevención de la violencia extrema, ¿no? Ya sea con arma de fuego, con arma blanca, que hemos visto estos días en el partido de San Martín en la provincia de Buenos Aires, pero también de violencia en términos generales, que lamentablemente es un reflejo de las complejidades que transita hoy nuestra sociedad y de los problemas también que transitan muchas familias, que tenemos que ver cómo abordamos también en los establecimientos educativos.
Me queda un minutito, pero te quería preguntar dos cosas. Algunas herramientas para que se sumen a todo este tema del desarme y del control que decías recién. El Consejo Federal, ¿m? Me parece que podría ser una herramienta. Y no sé, y te lo pregunto como exministro, ¿hay protocolos preventivos para este tipo de situaciones? ¿Existe eso? Sí, hay protocolos preventivos y estamos hablando de 24 jurisdicciones Por eso. educativas. Por eso es muy importante la coordinación del Estado Nacional y empezar a dar herramientas, ¿no? Son casos extremos, lo de esta violencia, del arma en las escuelas. Me parece que no debemos sobredimensionarlo, pero tampoco subestimarlo, ¿no? Algunas provincias me parece que hacen una sobreactuación, que los chicos no pueden llevar mochila. Digo, estamos hablando de casos muy puntuales. Me parece que es mucho más importante la alerta, ¿no? Y los aspectos relacionados al desarme y los aspectos también vinculados a la prevención de la violencia en términos generales, ¿no? Y un aspecto que también creo que tiene que estar cada vez más presente es el marco de regulación de las redes sociales. Y cuando hablo de redes sociales no hablo de Instagram, TikTok o Facebook nada más, sino también hablo de principalmente de WhatsApp o Telegram, ¿no? O Discord, que son herramientas que muchas veces utilizan los adolescentes y están desprotegidos en el uso de esas herramientas. Nico, te agradezco muchísimo este ratito con nosotros. Hemos charlado de bastantes cosas. Creo que ha sido bastante rica la charla. No, muchas gracias a ustedes. Te Un mandamos un abrazo. fuerte abrazo. Dale. Gracias.